Hola, bienvenidos a la clase. Hoy vamos a estudiar las diferencias temporarias, también conocidas como diferencias temporales, en el impuesto diferido. Sepan, jóvenes, que esas diferencias temporarias surgen porque es diferente, es distinto la valoración contable versus la valoración fiscal de los mismos elementos del estado de situación financiera, activos, pasivos, elementos del patrimonio, en un periodo determinado. En el mismo periodo se evalúan las cuentas contables de acuerdo a la norma contable. En ese mismo periodo se evalúan las cuentas de acuerdo a la normativa, a la ley fiscal. Y pueden surgir diferencias. Las diferencias que nunca se revierten, ya las hemos estudiado, son las diferencias permanentes que no se contabilizan. Pueden hacer que se incremente o disminuya la utilidad fiscal, pero no se contabilizan esas diferencias permanentes. Ahora, las diferencias temporarias sí. Las diferencias temporarias deben contabilizarse porque esa diferencia entre la base fiscal y la base contable va a causar, bien sea más cantidad de impuesto a pagar en el futuro o menos. Sepan, jóvenes, que las diferencias temporarias pueden ser activas o pasivas. Es decir, yo puedo generar, se puede causar en un periodo económico una diferencia temporaria imponible. En este caso estaríamos hablando de un pasivo por impuesto diferido, o una diferencia temporaria deducible. En este caso estaríamos hablando de una cuenta de activo por impuesto diferido. Y ese activo por impuesto diferido va a hacer que en el futuro se pague, se cause menos impuesto a las rentas, menos utilidad. En cambio, las diferencias temporales imponibles o pasivo por impuesto diferido va a hacer que en el futuro se tenga que pagar, va a incrementar ese impuesto corriente del futuro, ese impuesto que se va a pagar, ese impuesto que se va a causar corriente en el futuro. Entonces, impuesto diferido, impuesto corriente son los que constituyen el impuesto a las ganancias de cada periodo económico. Cada periodo económico surgen diferencias temporarias. Cada periodo económico se tiene que revisar los ejercicios anteriores para ver qué activos y pasivos diferidos existían y cuáles de esas diferencias se van a revertir en el periodo económico actual. Vamos a ver concretamente qué gastos e ingresos se van a considerar como deducibles o imponibles, que se está causando allí como diferencia temporaria. Concretamente, las diferencias temporarias van a surgir en los siguientes casos, ¿sí? Primero vamos a analizar los gastos y después vamos a analizar los ingresos. Puede ocurrir que el gasto sea deducible fiscalmente de ser reconocido como gasto a efectos contables, ¿sí? O a efectos de información financiera. Vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, los beneficios empleados se reconocen como un gasto en la utilidad contable durante los periodos de servicio de los empleados, es decir, cuando se causa. Pero en algunos países es deducible a los fines fiscales solo en periodos futuros. Va a ser deducible después, en el futuro, cuando realmente se realicen las aportaciones o los pagos. Es decir, cuando se le paga al empleado es que el gasto se reconoce como deducible. Por eso surge la diferencia temporal. Otro ejemplo es la pérdida para cuentas de cobro dudoso. Esta afecta el estado de resultados cuando se realiza la estimación a las cuentas por cobrar. Sí, esa estimación, esa provisión para cuentas de cobro dudoso o cuentas incobrables. Sin embargo, en algunos países solamente va a ser deducible a los fines fiscales cuando legalmente la empresa haya realizado todas las gestiones de cobranzas que permita el país donde se encuentra, ¿sí? O cuando el cliente, por ejemplo, se declara en bancarrota, ¿sí? Las leyes fiscales pueden indicar que una pérdida de una cuenta por cobrar, ¿sí? Por considerarse incobrable, solamente sea deducible a los fines fiscales, no cuando se realiza la estimación contable, la provisión, sino después, cuando realmente se declara la insolvencia del cliente. Por el contrario,
hay gastos que pueden ser deducibles a los fines fiscales antes que sea reconocido desde el punto de vista contable. El ejemplo más clásico es la depreciación acelerada, ¿sí? Cuando desde el punto de vista fiscal se acepta, de acuerdo a normativa fiscal, que el activo, la propiedad, planta y equipo se deprecie de manera acelerada, versus, por ejemplo, si la empresa utiliza como método de depreciación la línea recta, ¿sí? Y esto hace cuando se utiliza el método de depreciación de línea recta que el activo se deprecie proporcionalmente a lo largo de toda la vida útil que se le asigna. En cambio, por las leyes fiscales, por incentivos fiscales, se puede establecer que la depreciación se realice de forma acelerada en 1 o 2 años. Incluso el año de compra del activo se podría depreciar totalmente a fines fiscales, repito. O sea, contablemente la empresa va a seguir realizando su registro contable de depreciación por el método que desee o que le sea más útil. Por ejemplo, el método de línea recta. Pero pueden existir diferencias, de hecho, por eso surge la diferencia temporaria, porque fiscalmente ese gasto va a disminuir la utilidad fiscal de forma más rápida. Para los ingresos. Los ingresos pueden tributar antes de ser reconocidos a efectos de información financiera. Por ejemplo, los anticipos recibidos de clientes, sí, esos ingresos cobrados por anticipado, que aún no reúnen requisitos para ser reconocidos contablemente como ingresos en actividades ordinarias. Esto puede ser considerado en algunos países imponibles en el momento en que se cobran, aunque contablemente sean registrados como pasivos. Por otro lado, los ingresos tributan después de ser reconocidos a efectos de información financiera. Por ejemplo, un incremento en el valor razonable de un activo se va a reconocer en la ganancia contable, pero en algunos países dicho incremento solo tributa cuando el activo es vendido. ¿Okay? Otro ejemplo, ¿sí?, de ingresos que tributan después de ser reconocidos contablemente es cuando los ingresos de actividades ordinarias se reconocen en la ganancia contable en función del grado de realización de un contrato o transacción, a menudo denominado método de porcentaje de terminación. Esto es, por ejemplo, en las empresas constructoras, ¿sí?, donde la ganancia, la utilidad se va a reconocer, se utiliza ese método, esa función del grado de realización del contrato o transacción. Sin embargo, en algunos países los ingresos van a tributar a fines fiscales cuando el contrato o la transacción termina. Bueno, y con esto espero que tengamos claro lo que son las diferencias temporarias con estos ejemplos concretos que hemos analizado. Cualquier duda, por favor, me lo dejan acá abajo. Un gran saludo y hasta la próxima clase. Chao.